y gloria para nuestro Dios. Que Él reciba nuestra adoración, nuestro clamor, que Él reciba todo nuestro amor y permita que este día sea un día de victoria. Gracias a los que han llegado a la casa del Señor, aunque estamos bastante resfriados, pero hemos vencido esta carne. Hemos vencido y podemos venir a gozarnos en el Espíritu, nuestro Espíritu. Así que el Señor nos ayude en este día y agradecemos al Señor por todo lo que Él nos ha brindado, todo lo que Él nos ha dado. Dios bendiga a los hermanos que están tras la plataforma también. Conversaba recién con mi hermano Ricardo, él está en el hogar, delicado de salud. Así que envía cariñoso saludo a todos ustedes. Amén, que el Señor también le bendiga a nuestro hermano. Preocupante de que hay tantos hermanos enfermos, preocupante es, predicamos y hablamos de un Dios de poder y la fe tiene que comenzar a activarse en nosotros cada día. Amén. Para el que cree, todo es posible. Nada es imposible para Dios. Nosotros somos limitados. Mi hermano Robinson decía, los ángeles, ¿no es cierto?, quisieran hacer lo que nosotros hacemos. Ellos adoran a Dios todo el día. Pero aún nos falta mucho. Vamos a la palabra del Señor en el libro de Primera de Juan, capítulo 5. Ahí vamos a tener el mensaje de esta mañana o de este día domingo. Primera de Juan, capítulo 5. En el Nuevo Testamento, ahí usted lo encuentra en su Biblia también. Primera de Juan. Juan el amado, Juan, ¿no es cierto?, el que escribió, el que vio cada reseña, cada gesto de nuestro Dios. Ahí está él también escribiendo y hablando de esta fe que vence al mundo. Si lo han encontrado, nos ponemos de pie para dar lectura a la preciosa palabra de Dios y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tiene un título, La fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Que Dios bendiga y confirme su palabra en nuestra vida, reciba su asiento. Hablaba y decía la fe que vence al mundo. Sin fe, imposible que nosotros podamos agradar a nuestro bendito Dios. Cuando Juan, ¿no es cierto?, el amado, escribe estas cartas, comienza a escribir, él habla de muchos detalles de nuestro Señor Jesucristo. Él habla, ¿no es cierto?, y expresa una gratitud en su corazón en el ferviente amor al Padre y en el ferviente amor al Hijo. Comienza siempre la palabra a hablarnos y dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y usted y yo hemos recibido a Cristo como nuestro único y personal Salvador. Por lo tanto, podemos experimentar, ¿no es cierto?, el nuevo nacimiento en nuestras vidas. Recibiendo a Cristo en nuestra vida, recibiendo, ¿no es cierto?, al Espíritu de Dios o al Espíritu Santo de Dios en nosotros. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios.
Por eso cuando nos habla la palabra del Señor, y estamos en una nación, ¿no es cierto?, en un país que es tan difícil de que el pueblo pueda percibir la gran bendición que nosotros tenemos. Podemos adorar, podemos glorificar, podemos exaltar, podemos hacer muchas cosas, pero aún así nos falta mucho para ser verdaderos adoradores. Estos días mi hermano Roberto envió un mensaje, una palabra donde de verdad que me impactó mi corazón, ¿no es cierto? Un pastor que estaba predicando. Y en China es muy difícil predicar el Evangelio y tienen que hacerlo a escondida, y el que predica, ¿no es cierto?, es tomado preso por causa del Evangelio. Y estaba en un lugar él predicando y había mucha gente de nacionalidad china, muchos que habían sido encarcelados, muchos que tuvieron años presos por la causa del Evangelio. Y lo que a él le impactó fue de que cada uno de ellos se sabía los versículos de la palabra del Señor, sin leerlos, sin tener una Biblia, porque allá se les prohíbe tener Biblia. Y él, ¿no es cierto?, fue impactado en su corazón de ver cómo ellos podían atesorar este libro maravilloso en su vida, en su corazón. Cuando muchos de ellos, ¿no es cierto?, le pidieron a él que ellos querían ser como somos nosotros hoy día y que orara. Y eso fue lo que impactó mi corazón, eso impactó mi vida. Le pidieron a él que orara para que ellos fueran igual que nosotros, y él le dijo: no, yo no voy a orar para que ustedes sean como nosotros, porque nosotros nos gusta vivir en la comodidad. Nosotros, si hace frío, nos vamos al templo. Si estamos enfermos, nos vamos al templo. Si nos resfriamos, nos vamos al templo. Aún, ¿no es cierto?, todas las oportunidades que tenemos, nos vamos al templo. Aún ni siquiera conocimos los versículos de la palabra del Señor. Y ustedes, con todo el impedimento que tienen, ¿no es cierto?, pueden hacer todas estas cosas. Nosotros debiéramos ser igual que ustedes. Nosotros debiéramos poder conocer, interesarnos más en la palabra del Señor. Por eso le digo, hoy es difícil. Es difícil poder comprender el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Hay tanta gente que ha aceptado a Cristo como único y personal Salvador, y muchos de ellos hoy día caminan por el mundo, ¿no es cierto?, como el tamo que arrebata el viento, sin ninguna dirección. Muchos de ellos se han apartado, se han alejado, muchos de ellos han dejado, ¿no es cierto?, esto maravilloso que nosotros podemos vivir en esta mañana, de poder adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores. Cuando el Señor Jesucristo nos habla de su palabra, nos habla del amor, ¿no es cierto?, a través de esta palabra. Y nos habla, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ¿no es cierto?, ama también al que ha sido engendrado. Cuando habla, ¿no es cierto?, del que engendró, está hablando del Dios Padre, y al que ha sido engendrado, ¿no es cierto?, habla del Dios Hijo. Y estamos hablando un solo Dios, ¿no es cierto?, un solo mediador entre Dios y los hombres. Y Él está hablando, ¿no es cierto?, que nosotros hemos aprendido también a amarle a Él. Cuando nosotros oramos, cuando nosotros podemos pedirle al Señor que, a pesar de las dificultades, que a pesar de todo lo que nosotros podamos recibir, que cada día queremos ser mejores. Cada día, ¿no es cierto?, nosotros anhelamos ser mejores, los que tenemos un compromiso con Dios, los que hemos hecho, ¿no es cierto?, ese compromiso maravilloso con Dios de recibirle como nuestro único y personal Salvador. Él ha puesto fe en nosotros. Y la fe, ¿no es cierto?, como dice, es la que vence al mundo. A través de la fe podemos hacer tantas cosas maravillosas. Nos habla la palabra del Señor. En muchos versículos, en mucho la Biblia, ¿no es cierto?, nos habla mucho lo que es la fe. Y todos los hombres, todos los profetas, todos los hombres de Dios se movieron a través de la fe. Muchos tuvieron, ¿no es cierto?, la bendición en el Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, de recibir las enseñanzas o las órdenes directamente de Dios. Viene Jesucristo, hoy día nosotros actuamos por fe. No lo hemos visto, pero hemos creído en Él. No lo hemos visto, pero percibimos que Él está con nosotros esta mañana. Por eso le adoramos, por eso le glorificamos, por eso le exaltamos. Y maravilloso es cuando nosotros podemos darnos cuenta, ¿no es cierto?, de que Dios
en su amor, en su misericordia, aún nos sigue amando, aunque somos imperfectos, aunque le fallamos todos los días, aunque cometemos errores, le fallamos todos los días, aunque muchas veces no hay sacrificio en nosotros para poder, ¿no es cierto?, adorar a Dios, de poder llegar a la casa del Señor, aún así el Señor nos sigue amando. Ese es el amor de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso, en esto dice, seremos conocidos todos nosotros. En esto, ¿no es cierto?, nos conoceremos en que amamos, nos amamos, ¿no es cierto?, o amamos a los hijos de Dios. Jesucristo nos dio un nuevo mandamiento, dice, tenemos que amarnos los unos a los otros. Y debemos amarnos con sinceridad. Debemos amarnos, ¿no es cierto?, verdaderamente. No es un amor fingido. Si usted ama a su hermano y no ama a Dios, quiere decir que no ama a su hermano. Cuando nosotros aprendemos a amar a Dios, ¿no es cierto?, aprendemos a amar a nuestros hermanos. Recién se leía, ¿no es cierto?, una lista de peticiones de oración que hay de nuestros hermanos que están enfermos. Decimos amén, muchas veces nos comprometimos a orar por ellos y muchas veces no nos acordamos de orar por nuestros hermanos. Muchas veces ni siquiera oramos durante una jornada del día, ni siquiera muchas veces nos acordamos de que hay peticiones de oración en el altar que han sido leídas, que han sido expresadas en este lugar. Pero el Señor hoy día nos habla del amor, la fe que vence al mundo. Y la fe que vence al mundo es el amor a Dios. Cuando nosotros aprendemos a amar a Dios, aprendemos a amar a nuestros hermanos. Hay preocupaciones en nosotros. Faltan cuántos hermanos en este lugar. Faltan cuánto pueblo que falta aún que llegue, que aún a lo mejor ni los conocemos, pero tienen que llegar a este lugar porque así está establecido por Dios. Pero aún así tenemos que seguir nosotros buscando de Dios, buscando del amado, buscando, ¿no es cierto?, a través del amor de Dios. Entonces dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Hemos guardado la palabra del Señor? ¿Estamos guardando los mandamientos del Señor? ¿Estamos cumpliendo, ¿no es cierto?, los mandamientos de Dios? ¿O miramos en menos el sacrificio de Cristo en el Calvario de la cruz? ¿Sabe? Cuando yo era joven, asistía a la iglesia, muchas veces cuando hablaban de la cruz, hablaban que no debíamos de hablar de eso porque era maldición. Porque no, la cruz, ¿no es cierto?, no nos representaba. Cuando veíamos una cruz así en forma vertical, me parece que se dice, no nos representaba. Y la cruz de Cristo es una sola. Él murió en el madero la cruz. Él se hizo maldito por amor a nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Quiero contarte una pequeña historia que escuchaba estos días. Había un niño que estaba perdido, había un policía que andaba por las calles y de repente sintió él un llanto, un quejido y alguien estaba llorando y se acerca y era un niño. Y le decía, estoy perdido. Y él quiso ayudarlo y comenzó a nombrarle diferentes lugares de la ciudad donde vivían. Y él decía, ¿te acuerdas de eso? No, no me acuerdo. Le nombraba uno, le nombraba otras partes para poder orientarlo a su casa. Le decía, no, no me acuerdo. Le nombraba lugares, ¿no es cierto?, específicos para poder que el niño se orientara. Decía, no, no me acuerdo. Pero en ese momento se acuerda, ¿no es cierto?, que en el pueblo había, o en la ciudad, había una tremenda iglesia con una tremenda cruz arriba. Y le dice, mira, en tal parte hay una iglesia con una cruz muy alta. Y el niño se le llenaron su ojo de alegría. Dijo, sí, de eso me acuerdo. Usted lléveme, me dice, a esa cruz y yo encontraré mi casa. Entonces, cuando nos habla el Señor, cuando nosotros miramos, ¿no es cierto?, la cruz del Calvario, el sacrificio de Cristo en el Calvario de la cruz, cuando nosotros miramos esa cruz, encontramos la dirección correcta para nuestras vidas. Encontramos la dirección correcta que el Señor nos ha querido dar. Siempre Él nos ha amado. Hoy día estamos predicando, ¿no es cierto?, el Evangelio que dejó Juan el amado, era Juan, ¿no es cierto?, el que conocía, el que era, el que Dios, el que Jesús amaba. De Él estamos hablando en esta mañana. Lo que Él escribió, lo que Él vivió, fueron sus experiencias. Y nos habla, ¿no es cierto?, de esta fe maravillosa. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado en esta mañana problemados, con dificultades? ¿Cuántos de nosotros a lo mejor nos ha costado llegar? A lo mejor ni siquiera queríamos venir a este lugar. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado, ¿no es cierto?, con tantas dificultades? Pero hemos venido, hemos vencido esta carne porque Dios puso algo en nosotros. Puso en nosotros fe. Y esa fe es la que vence al mundo. Es la que vence toda la tentación, toda la dificultad.
Estos días atrás tuvimos un tremendo temporal. La iglesia estaba orando, la iglesia estaba pidiendo, la iglesia, ¿no es cierto?, clamando. Yo sé que usted a lo mejor no pudo venir a este lugar, pero en su casa estaba orando, pidiendo por la casa de oración. Este lugar se transformó en una isla. Había agua por todos lugares, por todos lados. ¿No es cierto? Una casa que es de material ligero, una casa en la cual podía el agua inclusive hasta arrastrarla, sacarla de donde está este templo. Pero ahí vimos la mano de Dios. Ahí vimos la mano de Dios. Así el Señor ha guardado este lugar, porque Dios escucha nuestra oración, nuestro clamor. Era su casa de oración. Salió en la prensa, ¿no es cierto? El templo, en un momento fuimos a almorzar con mi hermano Cristian y mi hermano Héctor, fuimos a nuestra casa a almorzar y veía los videos cómo andaba la prensa afuera, decía, este templo está cerrado, pero debe estar lleno de agua, decían ellos. Gloria al Señor. Pero la mano de Dios estaba en favor de nosotros, porque nosotros hemos aprendido a amar a este Dios maravilloso, hemos aprendido a amar a Jesucristo y tenemos fe de que nuestra oración es escuchada, es oída en el tercer cielo, nuestro clamor, nuestra oración. Por eso es importante, amados hermanos, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo del Dios, gloria al Señor, Dios permanece en él. Así dice la palabra del Señor. Si usted confiesa que Jesucristo es el Hijo de Dios, Él permanece en usted, en su vida, permanece en nosotros. Él dijo, ya no habitaré más en templo hecho por mano de hombre, sino que en el corazón de cada uno de nosotros. Y eso es la fe que vence al mundo. Eso es lo que nosotros tenemos que activar, la fe. Yo no necesito que Dios me envíe más fe para creer. Yo no necesito que Dios me traiga, ¿no es cierto?, ángeles para poder verlo, porque la fe que Dios me ha dado, puedo, ¿no es cierto?, por la fe mi hermano hablaba, ¿no es cierto?, que los ángeles alaban al Señor, los ángeles están al servicio nuestro, ellos son los que nos han guardado, nos han resguardado. ¿Por qué? Porque nosotros hemos orado, hemos clamado en esa dirección, le hemos pedido al Señor que guarde nuestra casa de oración. Es por eso que hoy día podemos decir, ¿no es cierto?, como ese niño, gloria al Señor, cuando miramos la cruz de Cristo nos direccionamos hacia el lugar correcto. Cuando miramos el sacrificio de Cristo en el Calvario de la cruz, por amor Él se hizo, ¿no es cierto?, maldito, por amor, para pagar por nuestra falta, para pagar por nuestros pecados. Aunque usted me puede decir, ¿sabe qué? Yo no tengo pecado, yo no le hago mal a nadie, somos pecadores por esencia. ¿Sabe? Ese día que estaba la tremenda lluvia, y nosotros estábamos allá afuera, estaba lloviendo y alguien se acerca y me dice, ¿usted es el pastor de este lugar? Sí, yo soy el pastor de este lugar. Y me dice, ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué Dios las permite? Yo le dije, me va a perdonar, pero Dios no la permite. Esto es la mano del hombre. Todo lo que usted ve aquí en este lugar es la mano del hombre. Y el hombre lo hizo, ¿no es cierto?, desde el huerto del Edén, cuando pecó, cuando dejó entrar el pecado en su vida, lo hizo y aún permanece, ¿no es cierto?, el pecado en nosotros. Esta basura que hemos sacado nosotros de este canal estaba lleno de basura. Esto no lo mandó Dios, esto no lo trajo Dios, esto es la mano del hombre. Todo esto que sucede, la naturaleza, ¿no es cierto?, que tiene que llover, sigue su curso, ¿no es cierto?, pero es la mano del hombre, no es culpa de Dios. A pesar de todo, Dios sigue siendo bueno. A pesar de todo, ¿no es cierto?, lo que vamos a vivir, Dios seguirá siendo bueno. Y esto lo decimos aquí en este lugar, aquellos hermanos, ¿no es cierto?, que se anegaron, aquellos hermanos, ¿no es cierto?, que pasaron muchas dificultades, los templos llenos de agua, aún se pueden parar en las calles y decir que Cristo vive y que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, porque es un Dios de amor, porque a pesar de todo, todo este material se recupera, todo, y aún nos siguen las fuerzas para poder seguir predicando el amor de Dios en nuestra vida. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no ocupan lugar en nosotros. Guardemos los mandamientos, guardemos la palabra del Señor, guardemos, aprendamos. ¿Cuántos cumplimos? De los 10 que nos da el Señor, u 11, que es el número 11, amarás a tu prójimo, amados los unos a los otros. ¿Cuántos guardamos? ¿Cuántos mandamientos cumplimos? La ley de Dios la quebrantó el hombre en el huerto del Edén. Por eso tuvo que venir Cristo a dar su vida por amor a nosotros. Y lo hizo por amor. Lo hizo por amor. Cuando nosotros comenzamos a cumplir, cuando nosotros comenzamos a hacer, cuando nosotros comenzamos a hacer, ¿no es cierto?, y a convencernos que realmente, ¿no es cierto?, hemos nacido de Dios, ¿no es cierto? Y cuando nosotros hemos nacido de Dios podemos vencer al mundo.
el mundo hoy día está lleno de tentaciones para usted, donde usted mire. Y sobre todo usted lo ve, los que manejan las redes sociales, usted lo ve ahí cómo está el mundo, ¿no es cierto?, ofreciéndose. Cómo está el mundo, cómo está la maldad, cómo la maldad se ha multiplicado, pero la gracia de Dios ha sobreabundado, porque Dios es un Dios de oportunidades. Aún a este mundo Dios le está dando oportunidades, estamos en los tiempos finales. Predicamos la palabra que Cristo viene y decimos y anunciamos que Cristo viene y aún la gente se ríe de nosotros, esto está loco, pero nosotros estamos convencidos de que Cristo viene. Vendrá en forma general como vendrá en forma individual por nosotros. Nada tenemos que perder. Si no fuera así, no perdimos absolutamente nada. Gloria a Dios. Si no fuera así, como dicen muchos, no, eso no existe, Dios es una fábula, Dios es tan... Qué tremendo es esto. Hoy día, ¿cuántos agnósticos hay? ¿Cuántos ateos hay? ¿Cuántos hablan en contra de esto? ¿Cuántos? Hoy día, mucha gente incrédula, la maldad se ha multiplicado tanto que se han olvidado del amor que Dios ha dado a este mundo, pero aún la iglesia sigue perseverando, aún la iglesia sigue adorando, aún la iglesia, ¿no es cierto?, que somos nosotros, seguimos buscando la presencia del Señor en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Leía esto en la palabra del Señor: en el amor no hay temor. Ustedes muchos se lo saben de memoria, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El perfecto amor echa fuera el temor. Y cuando nosotros tenemos temor, ¿no es cierto?, dice, ¿de dónde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor? El que teme es porque no ha sido perfeccionado en el amor. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos ayude. Dios es amor, Dios es amor. Gloria al Señor. Dios es amor, no es que Él esté amándonos, no es que Él haya conocido el amor. Dios es la esencia del amor. Por eso, amados hermanos, en este tiempo maravilloso que el Señor nos ha dado, estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos, ¿no es cierto?, que estamos viviendo todo lo que nos ha tocado vivir, pero aún así tenemos que darle gracias a Dios por lo que estamos viviendo. Gracias a Dios porque le hemos conocido. Gracias a Dios porque Él nos salió al encuentro, porque Él nos rescató, porque Él nos da la oportunidad de que podamos conocerle y amarle con todo nuestro corazón. Que Dios nos bendiga. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. ¿Escuchó bien? Si usted dice yo amo a mi hermano, pero usted no ora por su hermano, usted es mentiroso. Somos mentirosos porque nos olvidamos de las ordenanzas de nuestro Señor. Que Dios bendiga y confirme esta palabra en nuestras vidas. Que nos ayude a amarnos, que nos ayude, que podamos amarnos verdaderamente. Aún el mundo está perdido, pero aún nosotros tenemos que seguir. Dios nos tiene aquí para seguir anunciando las gratas nuevas de salvación. Aún nos tiene aquí en este mundo para poder decirle, ¿no es cierto?, a muchos que todavía tienen que conocer a este Cristo maravilloso, porque aún de aquellos que están perdidos, Dios tiene escogido, que tiene que traerlo a este caminar. Que el Señor nos bendiga. Tengamos confianza en el Señor. Tengamos confianza en el Señor, porque si nosotros hacemos la voluntad de Dios y hacemos lo que el Señor nos manda, lo que el Señor nos ordena, ¿no es cierto?, seremos librados del día del juicio. Porque, ¿usted cree que viene un juicio? Lo dice la palabra del Señor. ¿Por qué dudarlo si lo dice la palabra de Dios? Y si hacemos la voluntad de Dios, si hacemos lo correcto delante del Señor, si hacemos lo que el Señor nos ordena, lo que el Señor nos manda, ¿no es cierto? Estamos aquí en este lugar, estamos adorando el nombre del Señor. Sabemos que falta mucho pueblo, sabemos que muchos están enfermos, sabemos que muchos están en este momento trabajando lejos, muchos, ¿no es cierto?, que no se han podido congregar y que muchos no han llegado, pero un día llegarán. Pero cuando lleguen nosotros, ¿no es cierto?, vamos a brindarle ese amor, ese afecto, ese cariño, ese amor que Dios nos ha dado a nosotros. Poder decir, ¿no es cierto?, eres importante para Dios y eres importante para nosotros. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Que el Señor nos ayude y sigamos avanzando en este caminar que el Señor nos ha trazado. Los creyentes, si permanecen, ¿no es cierto?, en Cristo y tienen comunión con el Padre,
se esfuerzan en obedecer la palabra del Señor. Nos esforzamos, ¿no es cierto?, en hacer la voluntad de Dios. Nos esforzamos, ¿no es cierto?, en poder realizar. Nos cuesta, ¿no es cierto?, tenemos tentaciones, somos tentados, caminamos, nos tropezamos, nos caemos, pero tenemos que volver a levantarnos para poder seguir en este camino que el Señor nos ha trazado. El Señor siempre nos ayudará, nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar solos por nuestras debilidades. El Señor nos va a ayudar a pararnos y seguir avanzando, seguir corriendo esta carrera que Él nos ha trazado. ¿Por qué lo hará? Porque Él nos ha amado con amor eterno, porque Él no ha dejado de amarnos, porque Él seguirá amándonos todos los días de nuestra vida. Porque Él sabe que esta mañana usted hizo un sacrificio con venir a este lugar. Ha llegado enfermo, ha llegado con dificultades, ¿no es cierto? Pero usted hizo un sacrificio de venir, ¿no es cierto?, traer esta carne, porque sabe que en este lugar hay bendición de Dios para nuestras vidas. Porque sabemos que en este lugar el Señor nos habla por intermedio de su palabra. Y en esta mañana nos está hablando, ¿no es cierto?, de la fe que vence al mundo, que es el amor que Él nos ha entregado a nuestra vida. Ese amor de Dios, el amor de Dios. Si aprendemos a amar a Dios, podemos amar al Padre. Podemos dar gracias al Espíritu Santo de Dios, que es nuestra guía, que es el que nos convence de pecado, que es el que está con nosotros, que es el que se manifiesta en nuestras vidas, Señor, en esta mañana, que Él se manifiesta a través de la alabanza, que es el que toca los corazones, que es el que llena nuestra vida. Se llama Espíritu Santo de Dios. No sé si usted está dispuesto a abrir su corazón a este Cristo maravilloso. No sé si estamos dispuestos en esta mañana a decirle: Señor, sí, ven Señor Jesús. Sí, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida. A pesar de todas nuestras imperfecciones, a pesar de todo lo que nosotros vamos a estar viviendo. ¿Sabe? Mucha gente ese día que estuvimos aquí en este lugar se acercaba a preguntar cómo estábamos. Mucha gente que yo no conocía, no lo había visto nunca. Este era un mar de gente que afuera, pero muchos se acercaron para saber cómo estaba el templo. Porque somos testigos. Gloria al Señor de Cristo. Porque Él es fiel y verdadero. Porque Él es fiel y verdadero. No nos vamos a traer tristeza porque se nos inundó la parte de la cocina. No es nada, hermano, no es nada. Eso ya, como dice mi hermano Gary, está solucionado ese problema. Está solucionado. No tenemos nada, no vemos nada, pero tenemos fe y tenemos el amor de Dios en nuestra vida. Por eso damos gracias al Señor. Damos gracias porque somos una luz en medio de las tinieblas de este lugar. Vino la municipalidad, vino un concejal a este lugar, entró al templo y me dijo: pero pastor, qué maravilla de templo tiene este lugar, cómo ha trabajado con sus hermanos. Y le decía al otro concejal: y mira, el pastor llegó solo a este lugar, esto no era nada, aquí con sus hermanos ha construido todo esto, es una maravilla, esto es hermosísimo, decía. Yo le decía: toda la honra y la gloria es para Dios, a pesar del momento que estábamos viviendo. Eso es fe. Porque Dios no quiere que nos vivamos quejando, vivamos, ¿no es cierto?, como le decía hace tiempo atrás, nos convertimos en gente quejona, siempre quejándonos de Dios, que esto, que esto otro. Gloria al Señor. El Señor esta mañana nos habla, ¿no es cierto? La fe que vence al mundo es el amor a Dios. Si yo amo a Dios, Dios proveerá, Dios traerá, Dios nos ayudará, Dios nos levantará, porque sé que le he aprendido a amar de corazón. Puedo amar a mis hermanos, puedo amar, ¿no es cierto?, aún los que no están presentes en este lugar. Hemos aprendido a amarle, y eso es lo que Dios quiere esta mañana, que nos amemos los unos a los otros. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Hemos nacido, somos nueva criatura, ya el mundo no nos puede tentar, las pasiones de este mundo, el pecado que hay en este mundo no nos puede tentar. Porque hemos nacido de corazón, hemos nacido de Dios, hemos vertido el saco, hemos dado vuelta, ¿no es cierto? Todo lo que traíamos durante tantos años, lo dimos vuelta, vaciamos el saco, ¿no es cierto? Y hoy día estamos atesorando la palabra del Señor. Hemos nacido de Dios, hemos nacido, tenemos experimentado el nuevo nacimiento, ¿no es cierto? Como Nicodemo no entendía, hoy día nosotros por la palabra podemos entender que hemos tenido un nuevo nacimiento. Que Dios nos bendiga en esta mañana, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Fácil. ¿Usted cree en el Hijo de Dios? Tiene autoridad para vencer el mundo. Tiene autoridad. Y recibiréis poder, dice. Gloria al Señor en el libro de los Hechos. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Y estará con nosotros? Amén. Está con nosotros. Él está con nosotros. Por lo tanto, Él, ¿no es cierto?,
está con nosotros, podemos tener autoridad de vencer al mundo. Podemos tener autoridad. Nos preguntamos a veces si Dios es tan bueno, tan lleno de amor, si Dios, ¿no es cierto?, hace todas las cosas, ¿por qué no le da salud? Podríamos decir, mi hermano Héctor, perdone que le nombre hermano Héctor, podríamos decir, ¿por qué el Señor no le da salud a mi esposa? ¿Por qué no le da un riñón nuevo? Porque no es como nosotros queramos, como Dios quiera. Él es el que ordena. Él es el que ordena. Él tiene la solución para todo. Él. No estamos llamados a cuestionar a Dios. No estamos llamados a ordenarle a Dios. No estamos llamados a decretar, ¿no es cierto?, que tiene que hacer esto y esto, Dios. No estamos llamados a eso. Estamos llamados a pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Que Él tenga misericordia de nuestras vidas. Que Él tenga misericordia de cada uno de nosotros. Que Él tenga misericordia de este lugar. Que tenga misericordia de este Chile. Estamos viviendo tiempos tan complejos, pero aquí estamos adorando el nombre del Señor. Mientras podamos hacerlo, mientras se abran estas puertas, llegaremos a la casa del Señor, aunque sea la rastra, pero aquí estaremos adorando al Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que nos cambió, aquel que nos transformó. Yo no lo busqué a Él, Él me buscó a mí, Él nos buscó a nosotros. Y en gratitud, nosotros hoy día estamos adorando su nombre, glorificando a su nombre. Por eso es tan importante, gloria al Señor, en que nosotros le busquemos. ¿En qué podemos conocer el amor de Dios nosotros? ¿O en qué consiste el amor? ¿En qué consiste el amor? No es que nosotros lo hayamos buscado, en que Él nos buscó a nosotros. En eso consiste el amor, lo dice aquí la palabra del Señor. El amor no consiste en que yo busqué a Dios, lo busqué, ¿no es cierto?, lo encontré, o hice mi currículum para llegar aquí, y si hubiese sido así, aún no califico. Ninguno de nosotros calificamos, pero el amor de Dios es tan grande que Él no miró nuestras imperfecciones. Él no ha mirado nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, y aún Él nos conoce en la intimidad del hogar, en la intimidad de nuestras vidas. Él sabe lo que hay en mi corazón, en mi pensamiento, Él sabe. Me conoce durante todo el día, las cosas que yo hago, las cosas que yo digo. Él está presente, Él sabe todas las cosas. Por eso es necesario, amados hermanos, que nosotros que hemos conocido al Cristo como único y personal Salvador, activemos la fe que hay en nosotros. Porque con esa fe vamos a vencer el mundo y todas las tentaciones, todo lo que se levante en contra de lo que Dios ha establecido con nuestra vida. Y aún ni siquiera hablar mal de aquellos que están gobernando este país, sino que Dios tenga misericordia nomás. Que Dios tenga misericordia de aquellos que a lo mejor dicen ser nuestros enemigos, aquellos ateos que hablan en contra de nosotros, nos buscan todas las debilidades que podamos tener, pero Cristo nos sacará siempre en victoria. Yo lo creo con todo mi corazón, siempre Él nos dará la victoria por sobre todas las cosas. Nunca dudemos de que Él nos va a dar la victoria. La oración es la llave de todas las cosas. Ayer estaba el pueblo orando en este lugar, estuvimos orando, estuvieron en la reunión de Dorcas, orando al Señor, pidiendo, clamando al Señor. Ahora Dios ha puesto en mi corazón que el día miércoles se haga, ¿no es cierto?, oración en el hogar por la familia, que se ore por la familia los días miércoles, en cualquier horario del día. Usted tome su familia, tome sus hijas, tome su esposa, tome su familia o usted solo, pero ore el día miércoles en el hogar. Ore, necesitamos orar, si no podemos descuidarnos, no podemos menguar. El pastor Lago cuando vino dijo que en la iglesia no se puede dormir, no podemos dormirnos. Sigamos adelante, iglesia amada, sigamos adelante. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que seguir adelante? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, vence al mundo. Y sabe que la flojera que tenemos encima también la vence el amor de Dios. El cansancio que tenemos encima, porque es verdad, po. ¿Cuántas veces hemos llegado cansados que no tenemos ni fuerza para orar? También lo vence el Señor. Así que vamos orando. Y acuérdese, hay peticiones, peticiones aquí, un cuaderno de peticiones en la casa del Señor. Hay un libro de la familia y oremos en nuestros hogares también. Tenemos que llevar la iglesia a la oración. Tenemos que llevar, ¿no es cierto?, a los hermanos a la oración. Una iglesia que ora es una iglesia poderosa en batalla. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Que
Que el Señor nos ayude. Recuerde cómo ese niño andaba perdido. ¿Cuánta gente anda perdido? Pero el día en que ellos vean, si direccionen, ¿no es cierto?, hacia la cruz del Calvario, encontrarán el verdadero camino, como un día nos encontramos nosotros. Que el Señor nos pueda bendecir esta mañana. Que la paz del Señor pueda estar en nuestros corazones. Regocíjese en el Señor. Alégrese en el Señor. Alégrese. Como que si hacemos la voluntad del Señor, ¿no es cierto?, un día tendremos asegurada nuestra salvación. Si hacemos la voluntad del Señor. Porque todo esto nos lleva, el amor de Dios, a la salvación de nuestra alma. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué más dice? Que ha dado a su Hijo. Gloria al Señor. ¿Lo dice o no lo dice? Haciendo la voluntad del Señor nos lleva a la salvación de nuestra alma. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Que la paz de Cristo pueda estar en nuestros corazones, en nuestras vidas. Selle esta palabra en su corazón, en su vida. La fe que vence al mundo. La fe que vence al mundo es creer en Cristo Jesús. Yo creo en Cristo Jesús. Yo creo en el Salvador del mundo. Yo lo creo y puedo vencer todo obstáculo, toda dificultad que se levante. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Gloria al Señor, porque Él está con nosotros. Que Dios nos bendiga en esta hora. Que la paz de Cristo esté en nuestros corazones. Para Dios sea la honra, la gloria desde ahora y para siempre. Amén.